Gracias por estar aquí en el Palacio de la Autonomía. Yo sé que es bien difícil llegar al centro, pero pues esta plática es para ustedes, para difundir la ciencia y que sigamos cuestionándonos todo lo que hay alrededor del tema que nos van a presentar el día de hoy. Es un honor recibir al doctor Héctor Javier Ibarra el día de hoy, a que nos hable de una plática pues que nos causa muchísima curiosidad, que son los agujeros negros. Entonces disfruten y esta es su casa para cuando quieran venir a visitarnos. Tenemos varios talleres, exposiciones y síganos en las redes de Palacio de la Autonomía para que sigan viniendo a todo lo que les organizamos a todo el público. Bienvenidos. Gracias a ti, Belén. Belén es la directora de este recinto. Muchas gracias porque es nuestra primera colaboración, en particular con este ciclo del Universo los viernes. ¿Quién va al Instituto de Astronomía a ver las charlas del Universo los viernes? Levante la mano, por favor. Oh, mira, todo es público nuevo. Genial, eso está súper bien. Es que estas charlas las hacemos una vez cada mes en el Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria, y justo con la intención de poder llegar a públicos nuevos es que hicimos esta colaboración con Belém y con el Palacio de la Autonomía, pues para poder llegar a ustedes. Así que me da muchísimo gusto verles por acá. Gracias a todo tu equipo, Belém, a Fundación UNAM, que también nos ha apoyado muchísimo con la promoción del evento. En este momento no se va a transmitir en vivo por redes sociales, sin embargo sí se está grabando, y mañana a través de las redes sociales de Fundación UNAM y de Palacio de la Autonomía y del Instituto de Astronomía la podrán ver. Por ahí de las 6 de la tarde la vamos a estar subiendo en todas estas redes sociales. Gracias, Belén. Y bueno, pues para ya pasarle el micro a Héctor, quiero presentárselos muy brevemente. Él es Héctor Ibarra y obtuvo su doctorado en astrofísica en 2015 en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, especializándose en el estudio de las galaxias, en cúmulos densos y en sus poblaciones estelares. Tuvo una estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía en 2015, de 2015 a 2018, trabajando en el SDSS-4, ahorita nos va a platicar qué es eso, con datos de espectroscopía integral de campo, estudiando la evolución galáctica con la técnica de síntesis de poblaciones estelares. De 2018 al 2022 estuvo trabajando en este proyecto, en particular en el de agujeros negros, en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, desarrollando el código de reducción automático de los datos espectroscópicos. Y de 2022 a 2023 tuvo una estancia de investigación en el Instituto Politécnico Nacional, y a partir del 2023 ya es investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Bueno, primero quisiera agradecer a la Fundación UNAM y a Ciudad de Astronomía por permitirme dar esta charla. Hoy voy a hablar y les voy a platicar acerca de los agujeros negros. En específico de los agujeros negros que se encuentran dentro de las galaxias. Voy a explicar qué son las galaxias y por qué es importante estar o conocer acerca de estos objetos, ¿no? Entonces, si quieren, la siguiente lámina. Explorando el cielo nocturno. ¿Alguna vez ustedes han salido y en algún momento en el que la noche haya sido oscura, han visto el firmamento, ¿no? Esta es una bonita fotografía, de hecho, del observatorio de San Pedro Mártir, tomada hacia el cielo nocturno. Y pues uno ve un montón de estrellas, ¿no? Bueno, antiguamente se veían más estrellas que ahorita dentro de las ciudades, pero generalmente a ojo pues uno ve una gran cantidad de estrellas en el cielo, ¿no? Ok, la siguiente lámina. En la antigüedad, a ojo, se habían contabilizado aproximadamente pues, 10.000 estrellas en el cielo. De hecho, el primero que hizo esta contabilización fue Hipparcus en el año 190 a.C. Esto fue con el ojo, a simple vista. Después, con el tiempo, pues, se fue avanzando la tecnología, si quieren la siguiente lámina, y ya en el siglo XVII, cuando llegó Galileo, y él introdujo lo que es el telescopio. El telescopio ya existía anteriormente, pero fue Galileo el primero en implementarlo en una observación astronómica y documentarlo. Esto es muy importante. Él fue el primero en que hizo
una observación con un telescopio de forma documentada. Y entonces él alcanzó a medir aproximadamente 300.000 estrellas con el telescopio. Entonces, de otro lado es una imagen de la nebulosa de Orión. De hecho, ahí se ven los 3 Reyes Magos y lo que es la nebulosa de Orión abajo. Y esto es como se vería con un telescopio, ¿no? Entonces tú alcanzas a ver ya una gran cantidad de estrellas a lo largo de toda esta región. La siguiente. Después la tecnología fue avanzando y ya, por ejemplo, entre el 1700 y 1800, muchos astrónomos a nivel mundial empezaron ya a mejorar los telescopios, empezaron a implementar lo que es los telescopios profesionales para la astronomía. Se empezaron a construir enormes telescopios porque querían ver más estrellas, entonces era necesario tener telescopios más grandes y empezaron a construir telescopios más grandes y más grandes y más grandes. Uno de los principales fue William Herschel en 1757, que construyó en ese momento lo que era el telescopio más grande del mundo y logró catalogar lo que se conocía en ese entonces como la nebulosa del torbellino. Esta es una imagen, de hecho no es una imagen, es un dibujo que él hizo a mano de lo que veía con el telescopio. Comparada con la imagen observada con el telescopio espacial Hubble en el 2015, estas son las imágenes. Entonces, él lo que veía en ese momento y él lo que le llamaba nébula o nebulosa o objeto nebular, porque era como una mancha que se veía en el cielo, que era diferente a las estrellas eran puntitos, pero las galaxias en este caso, pues eran como objetos borrosos, nebulosos, y entonces hizo un catálogo de todos los objetos nebulosos que le encontraba. La siguiente. Ya después, en 1993, llega Edwin Hubble y empieza a observar estos objetos nebulosos. Él ya empezó a observar con lo que son los telescopios ya profesionales, diseñados ya para la astronomía. De hecho, esta es una fotografía del telescopio que usó en el Monte Palomar, a la hora de observar, por ejemplo, una serie de estrellas que se encontraban en lo que en ese entonces era la nebulosa de Andrómeda. En este caso, ahorita se conoce como que es una galaxia fuera de nuestro sistema. Vamos a hablar más adelante qué es eso. Pero ahorita más como una introducción, eso no se conocía en ese momento, ¿no? Y él empezó a observar una especie de estrellas medio extrañas que existían en esa región. Estas estrellas medio extrañas eran estrellas que titilaban, pero titilaban con una frecuencia medible. Y entonces en la siguiente, al medir, por ejemplo, cómo estas estrellas empezaban a aparecer y desaparecer dentro de sus imágenes fotográficas, en este caso con su telescopio, notó que podrían ser correlacionadas con una especie de estrellas que se llaman estrellas cefeidas, cuyos pulsos son bien conocidos. Y entonces estos pulsos, digamos, el tamaño de qué tanto van titilando estos objetos, corresponde a qué tan luminosos son estos objetos. Y entonces podía saber la luminosidad de estos objetos al medir sus pulsaciones. ¿Por qué esto es importante? No sé si ustedes han puesto una vela o una lámpara y se han alejado en un cuarto oscuro o de hecho en la noche y ponen una vela y se alejan y ven cómo al alejarse la vela se va haciendo cada vez más débil, ¿no? Eso es porque el flujo pues, se va alejando, entonces se va, digamos, expandiendo en una esfera y esta esfera va cubriendo cada vez más y más área en función de cómo tú te vas alejando. Y esto hace que tú veas un objeto que con la misma luminosidad o con la misma intensidad, menos intenso a medida que te alejas. Entonces, si tú conoces la intensidad de este objeto, puedes calcular la distancia a la que está. O viceversa, si conoces la distancia a la que está, puedes calcular la intensidad de este objeto si conoces que tiene una luminosidad, digamos, estable. Y en este caso se conocía. Y entonces, con esto él empezó a medir lo que se llaman las distancias a esos objetos. Y él determinó que esta nébula, que era la nébula de Andrómeda, pues no era una nébula, sino era una galaxia fuera de nuestro sistema. La siguiente. Y no solamente empezó a observar esto, sino empezó a observar muchos otros objetos, cada vez más y más alejados. Y él sacó esta correlación, en el que decía, a medida de que yo voy observando cada vez más objetos más alejados, estos objetos, mientras más lejos están, más tienen una velocidad, digamos, peculiar, y esta velocidad peculiar es cada vez más intensa. Esta velocidad, bueno,
pues uno lo puede medir a partir de, si tú puedes medir la luz, y si tú mides las propiedades de la luz que emite un objeto, esto te va a decir, digamos, de qué está compuesto el objeto. Pero aparte existe un fenómeno físico en la naturaleza. No sé si han escuchado acerca del efecto Doppler. En el efecto Doppler, cuando tú vas, por ejemplo, caminando, tú estás parado, ¿no? Y ese es el ejemplo más común, ¿no? Y pasa un coche rápido, y este coche es, por ejemplo, una ambulancia que tiene un sonido. Cuando la ambulancia va muy rápido y pasa cerca de ti, se escucha como muy agudo, o sea, cambia la intensidad y después se aleja y cambia entonces la frecuencia, se escucha más grave. Entonces, en pocas palabras, a medida de que un objeto se va moviendo, si va emitiendo, por ejemplo, una onda o luz, en este caso es luz, la frecuencia de esta luz va a cambiar en función de la velocidad con respecto al que lo está observando. Entonces, si lo que estaba haciendo Hubble es que estaba midiendo la luz de estos objetos, estaba sacando las propiedades de esos objetos, pero aparte también medía las características de esta luz. Y notaba de que la luz tenía ciertas frecuencias a medida de que se iba alejando. Y esas frecuencias correspondían a un desplazamiento, en este caso por el efecto Doppler, y entonces podía medir la velocidad. Y midió que esto se correlacionaba. Y entonces, con esta gráfica, se empezó a determinar de que, bueno, la hipótesis general que existía en esa época, que después se comprobó con muchas otras observaciones, que el universo se estaba expandiendo. O sea, imaginemos que estamos en una pelota, ¿no? O en un globo, y lo inflamos, y pintamos 2 puntos en este globo. A medida de que inflamos este globo, estos 2 puntos se van a ir separando cada vez y más. Entonces, si tú tienes una expansión constante, estos puntos se van a ir alejando con una velocidad constante. Pero si tú pintas varios puntos a diferentes distancias dentro del globo y lo inflas, obviamente el que está más alejado se va a ir más lejos porque se va a expandir en un área más grande. Y es exactamente este efecto lo que está sucediendo en el universo, y es el efecto de expansión del universo. La siguiente. Con esto entonces se generó lo que es las hipótesis de la astronomía, de la astronomía para determinar, por ejemplo, cómo el universo se formó, cómo el universo empezó a evolucionar. Y a partir de allí se pudieron calcular ciertos parámetros, como por ejemplo las hipótesis de la existencia de un Big Bang. Porque si el universo se está expandiendo y tú retrocedes hacia el pasado, vas a llegar a un punto en el que todos los objetos estuvieron en un mismo sitio. Entonces de ahí empezó a surgir lo que se conocía como la hipótesis de la gran explosión o del inicio del universo. De hecho, la hipótesis es un poco más compleja, pero en pocas palabras, lo que dice es de que el universo se generó a partir de una gran explosión, se generó una sopa con todas las partículas fundamentales. Esas partículas fundamentales se empezaron a aglutinar en lo que se conocen como las propiedades de los átomos, y durante este proceso hubo varios procesos de evolución. Digamos que el universo pasó de una expansión un poquito moderada a una expansión muy intensa, se conoce como el periodo de gran inflación, en el que se empezaron a formar, por ejemplo, partículas o partículas cada vez más complejas. Después de ahí surgió un efecto de expansión un poquito menos acelerado, las partículas entonces se empezaron a aglutinar en átomos, empezaron a formar los primeros átomos. Esos primeros átomos fueron generalmente el átomo de hidrógeno y el átomo de helio, con un poquito de litio. Entonces se conoce como la nucleosíntesis primordial, y a partir de aquí el átomo de hidrógeno, que está constituido por un protón y un electrón, que es el átomo más simple, digamos que, y era el más abundante, pues se empezó a enfriar en el universo, ¿no? Pero esta distribución de estos átomos o de este material no era homogéneo a lo largo del universo. Y entonces, como no era homogéneo, se empezó a aglutinar en estructuras cada vez más grandes y más grandes. Esas estructuras se conocen como, bueno, las semillas de lo que son actualmente las galaxias. Y este gas, pues por la presión y empezar a aglutinarse cada vez más y más y más y más, llegó un punto en el que la densidad y la presión era tanta que se inició una ignición nuclear. En pocas palabras, 2 átomos de hidrógeno los pegaron tanto que formaron un átomo de helio y empezaron a hacer un proceso de fusión. Se empezaron a crear lo que se conoce como las primeras estrellas.
Estas primeras estrellas se formaron muy en el inicio del universo y después estas estrellas se pusieron también a aglutinar cada vez más, a formar entonces estructuras estelares cada vez más complejas y en un futuro empezaron a generar las semillas de lo que son actualmente las galaxias. Con este proceso de quema de helio, digamos de hidrógeno para generar helio, empezaron después, el helio empezó a formar cada vez más elementos más pesados y así sucesivamente dentro de los núcleos de las estrellas hasta formar todo lo que son los elementos de la tabla periódica, bueno, excepto hasta el fierro, porque después de ahí sucede un proceso de termonuclear dentro de las estrellas, se conoce también como un proceso también de explosión de supernova, y durante este proceso se generan todos los demás elementos más allá del hierro, ¿no? Todos los elementos pesados. Entonces, las estrellas empezaron a nacer y a morir, y en este proceso de nacer y morir empezaron a crear todos los elementos que conocemos nosotros en la tabla periódica. Y con todos estos elementos, pues se generó materia sólida, que a la par se aglutinó en planetas, y pues estos planetas, en uno de esos casos, empezaron a formar agua líquida y empezaron a formar vida, ¿no? Y aquí nosotros estamos es un ejemplo, ¿no? Entonces, si quieren la siguiente. En conclusión, ahora actualmente estamos en el siglo XXI, ¿no? Y es la astronomía actual. ¿Qué se está haciendo ahorita con la astronomía, ¿no? La idea ahorita es explorar todas las propiedades de todos los objetos en todas las bandas del espectro electromagnético. Desde el radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, gamma, y con esto entonces se requieren crear nuevos instrumentos o nuevos, digamos, telescopios que puedan observar en esas longitudes de onda. Y eso significa innovación tecnológica. Entonces, actualmente se está innovando mucho en lo que es la construcción de grandes telescopios y grandes estructuras o infraestructuras a nivel mundial para poder explorar todas las propiedades que emiten estos objetos a todas las longitudes de onda. Desde, por ejemplo, el radio, que es las conocidas antenas, las antenas de radio, lo hemos visto mucho en las películas, pero también podemos ver en el infrarrojo, en el óptico o en el visible, que es lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Y es lo que conocido los grandes telescopios, por ejemplo. Hay un telescopio de 10 metros que se encuentra en La Palma, en España, que de hecho la UNAM forma parte de este consorcio y tiene acceso también a ese telescopio. Pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, el James Webb Space Telescope, observa en el infrarrojo. Hay otros telescopios que están observando en el ultravioleta o en rayos X, ¿no? Por ejemplo, el telescopio de rayos X Rosita, que recientemente fue lanzado hacia el espacio, ¿no? Bueno, hace un par de años. A ver, la siguiente. Entonces, nada más para dar un pequeño resumen de esta parte. Entonces, tenemos que a partir de toda esta historia hemos determinado lo que es el universo, los componentes principales del universo. O sea, está compuesto de galaxias, que son estructuras estelares complejas. Vamos a ver exactamente qué son las galaxias. El universo en general, que tienes gas, en este caso es hidrógeno, que está distribuido o que está dominando todo lo que es el espacio del universo. De este hidrógeno están naciendo estrellas, se está colapsando y está generando lo que es la quema nuclear, la quema termonuclear, entonces forma estrellas, y esas estrellas en el proceso de vida y muerte generan elementos pesados que luego se aglutinan en forma de polvo, y entonces se forman nuevas estrellas y se forma polvo, ¿no? Al decir polvo, es cualquier elemento que se esté más allá del hidrógeno que se esté formando y que se está aglutinando, ¿no? Pero hay otro material que está compuesto, también los astrónomos han observado, y es un componente de materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? La verdad todavía no se sabe. Existen múltiples hipótesis para tratar de explicar la materia oscura, desde partículas extremadamente raras que no se pueden observar aquí en los laboratorios de la Tierra, hasta modificaciones de la misma gravedad. O sea, nada nos impide en que la gravedad cumpla con las leyes newtonianas a escalas del universo, por ejemplo, a las escalas que rigen galaxias o los cúmulos de galaxias. Pero también puede ser un tipo de partícula, un tipo de materia
que solamente puede ser detectada a partir de su influjo gravitacional. De hecho, así es como se describe actualmente, o sea, es cualquier objeto que no puede emitir luz, que no es posible detectarlo, salvo por su influencia en el campo de gravedad de algún otro objeto. Y bueno, las nebulosas es la mezcla de gas que es encendida con la radiación de las estrellas y emite luz. Entonces, realmente esto es lo que estamos ahorita observando. Entonces, si quieres, en la siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de las galaxias. Entonces, en la siguiente, ¿qué son las galaxias? Como les decía, las galaxias que los he estado manejando a lo largo de toda esta plática, pues son enormes conjuntos de estrellas, de gas y de polvo. También hay radiación en medio de estos objetos y esos objetos son enormes. De hecho, la galaxia en la que nosotros nos encontramos es la Vía Láctea. Es una galaxia de tipo espiral que está creando muchas estrellas, digamos, en la parte externa, ¿no? Pero no tantas como las grandes estrellas, las grandes galaxias que formaban en el pasado las estrellas. Pero bueno, de estas, en la siguiente lámina, existen diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, nosotros observamos un campo, ¿no? Y en este campo pues, vemos puros objetitos. Y todos estos son galaxias, de hecho. Cuando se le hace un zoom a esta imagen, vas a ver que va a haber aún más galaxias. A ver, la siguiente. Entonces, es lo que les decía, se le hace un zoom. A ver, la siguiente. Y en ese zoom existen aún más galaxias, ¿no? Y cuando se le hace a esa región, vas a ver aún más galaxias. Entonces, sí. Lo interesante es de que estamos viendo ahorita, cada vez que nos más hacia las galaxias más alejadas, estamos viendo cómo estas eran hacia el pasado. Pero también estamos viendo que existían, y existían un montón en el pasado. Y estas tenían diferentes propiedades en el pasado que en el presente, ¿no? Pero es lo que queremos indagar. Entonces, la siguiente. Entonces, ¿cómo se formaron estas galaxias? Les decía, existía gas. Esta es una simulación hidrodinámica, primero les voy a introducir. Esta es una simulación numérica que consideran, por ejemplo, las partículas de gas se consideran con todas las ecuaciones de la hidrodinámica, luego le metes gravedad y luego les metes se puede decir una receta, ¿no? En el cual a partir de cumplir ciertas propiedades, este gas puede producir estrellas, como según las teorías que nosotros tratábamos de seguir, ¿no? Y entonces, a partir de las estrellas, entonces estas estrellas también van a regir un cierto campo gravitatorio y se empiezan a evolucionar dejando la simulación numérica corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué les muestro aquí? Vamos a ver si se puede repetir bueno, ahorita que se repite varias veces. En esta simulación tenemos el gas, ¿no? Y el gas empieza, como les decía, a aglutinar por la gravedad. Entonces, a medida de que las partes más densas donde tenemos este gas se empiezan a aglutinar y aglutinar y aglutinar, empiezas a formar estrellas. Y entonces empiezas a generar cada vez más y más estrellas en ese sistema. Y entonces empiezas a generar un conjunto o un conglomerado de estrellas cada vez más complejo que se rigen y que son autogravitantes. Y entonces, no solamente eso, sino también empiezan a girar alrededor y empiezan a tener una cierta dinámica y ciertas propiedades, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos aquí cómo se van generando las estrellas y empiezan entonces, por la misma dinámica del gas al caer hacia el pozo de potencial, empiezan a rotar este patrón de rotación. Si vemos, por ejemplo, cómo se ve esto muy alejado, pues es esta imagen de aquí, en el cual está en un contexto mucho más grande, en el que esta galaxia de allá es el centro de este recuadro, ¿no? Y el zoom de esto es esta imagen que se ve allá. Y aquí lo que estamos viendo es gas. Arriba es puro gas, y recuerden que las partes más densas del gas van a formar estrellas, y esas estrellas van a generar lo que es la luz visible, lo que nosotros vemos, ¿no? A ver, entonces, en la siguiente. Entonces vamos a tener una gran cantidad de morfologías de las estrellas, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, galaxias muy esferoides, que son como las galaxias elípticas, galaxias con brazos espirales, que son las del otro lado, que también tienen un disco y están rotando, o galaxias con diferentes formas, ¿no? Amorfas. La siguiente. En el caso de las galaxias espirales, pero en las galaxias elípticas, estas obviamente tienen una forma elipsoidal, pero lo que nosotros los astrónomos nos hemos dado cuenta es que están dominadas principalmente por estrellas viejas. ¿Qué quiere decir estrellas viejas? Estrellas que se formaron hace mucho tiempo. Y estas estrellas que se formaron hace mucho tiempo tienen a tener colores, y los colores de estas estrellas son predominantemente rojos. Entonces, son galaxias que por tener estrellas viejas son generalmente enrojecidas, no están produciendo nuevas estrellas, no son fábricas de estrellas bebés. Si tienen gas, este gas no puede, digamos, formar estrellas. ¿Por qué no podría formar estrellas? Como les había dicho, el gas al colapsarse genera estrellas, ¿no? Pero si no se colapsa, o sea, si no se aglutina y no cae, pues no va a formar estrellas. ¿Y cómo puede ser que este gas no se colapse o no se aglutine si está caliente? Es como si tuvieras una nube, y en la nube, mientras la mantienes cálida, esta no se va a permanecer como una nube, va a permanecer como una nube autogravitante, como la que estamos viendo aquí afuera, pero cuando se cumplen ciertas propiedades y estas se van enfriando cada vez más, se empiezan a aglutinar y empiezan, por ejemplo, en las nubes de acá que estamos viendo, empiezan a caer gotas de agua. Entonces, las nubes realmente no todo el tiempo están tirando agua. Hay nubes que están flotando y están ahí en un día normal, flotando alrededor y no están tirando agua. Solamente tiran agua cuando el vapor de agua dentro de estas nubes se empieza a aglutinar, se empieza a colapsar y empieza a caer. Pero si lo mantienes caliente, digamos, entonces no va a pasar. Pasa lo mismo en las estrellas. Sí puede tener gas, pero si el gas está caliente no vas a generar estrellas nuevas. En la siguiente, por favor. Tenemos una simulación de este tipo de galaxias. Como se ve, este material se va aglutinando. Lo que creemos es de que existen procesos físicos dentro de estas galaxias que calientan el gas. Y al mantener caliente este gas, entonces en algún momento formaron muchas estrellas, pero después sucedieron estos procesos que calentaron el gas y pararon su formación de nuevas estrellas. Y entonces se fue, digamos que haciendo cada vez más roja y cambiaron su morfología. Aquí, por ejemplo, en el número de arriba, que es el Z, representa la edad, digamos, del universo en ese momento, donde un Z de aproximadamente 2, más o menos de 2, es como entre la tercera y la quinta parte de la edad del universo. Ahora estamos a 2, fíjense cómo se van aglutinando, cómo van formando objetos. Aquí, estas son las galaxias que les decía, las galaxias elípticas, y tienen colores, fíjense, como rojitos. Pero es porque ahí existen procesos que están calentando este gas. Y esto es importante, recuerden esto, son procesos físicos dentro de la vida de las galaxias que van calentando el gas. ¿Qué son estos objetos o qué son estos procesos que generan este calentamiento o que inyectan, digamos, energía y que impiden que este gas se colapse, ¿no? Miren, bueno, y aparte de esto se van fusionando cada vez más galaxias más chiquitas dentro de una más grande, pero fíjense que el color principalmente es rojo, ¿no? Ahí está. A ver, en la siguiente. Ahora, en el caso de las galaxias elípticas, estas, como les decía, tienen un patrón, elípticas, espirales. Estas tienen un patrón espiral, que generalmente tienen brazos. Estos brazos pueden estar enrollados o pueden estar más abiertos. También vemos que tienen colores, y esos colores son azules. Recuerden, los colores azules generalmente se asocian a estrellas recién nacidas, estrellas bebés, que están naciendo. Entonces tenemos gas, y este gas está colapsando, está formando estrellas. Y al formar estrellas, estas también van a, digamos, irradiar el gas y las van a prender en forma de nebulosas. De hecho, aquí vemos nebulosas.
como la nebulosa de Orión, que son regiones de formación estelar muy intensas. La siguiente. Esta también es una animación rápida, de hecho esta me gusta más con la animación. Esto lo que va a hacer es que se van a ir aglutinando cada vez las galaxias o las regiones de densidad con estrellas, digamos estas son las protogalaxias, y van a caer en un patrón en espiral, ¿no? Y van a formar al final una galaxia en espiral. De hecho aquí se ve que esta está formando un disco que está formando las espirales, el patrón en espiral de la galaxia. Luego estas van a caer aquí. Fíjense cómo se están fusionando allá. Y al final van a generar todo lo que es una estructura cada vez más grande con un patrón espiral, ¿no? Fíjense aquí que ya está formándose los brazos. Y entonces está formando estrellas, el gas que está allá adentro está cayendo, se está prendiendo y está formando estrellas y está cambiando su color a colores más azules. Ahí viene la otra, esta se formó como una elíptica, se van a fusionar, la deshacen y se hacen más estrellas y al final, bueno, los procesos también de colapso o de fusión terminan generando también estrellas, galaxias elípticas, ¿no? Entonces terminan destruyendo, por ejemplo, galaxias con formación con perfiles espirales y terminan formando galaxias elípticas. En este caso, pues, ok. ¿La siguiente? Ok, y estas son galaxias bravas, que es un caso especial de las galaxias espirales, tienen una barra en medio, ¿no? ¿Han visto varias de estas galaxias? Y pues esta barra se ha caracterizado, digamos, como una serie de órbitas, digamos las órbitas dentro de las estrellas, que tienen una dirección preferencial, ¿no? Existen varias hipótesis, pero prácticamente es a partir de la dirección preferencial de cómo están rotando las estrellas alrededor de la galaxia. Y entonces forman esta estructura. La siguiente. Estas son las lenticulares, de hecho es una mezcla entre galaxias elípticas y espirales, pero es un tipo también especial de galaxias. La siguiente. Y bueno, las irregulares, que realmente no tienen una forma. Pero si recuerdan en la simulación pasada, puede ser también debido a choques entre galaxias. De hecho, esta es una galaxia que está chocando con otra, y al chocar con una, en un choque, pues tú tienes mucha energía, pero también perturbas el gas que tienes alrededor, y al perturbado, pues generas un colapso, y entonces formas estrellas, y entonces tienes aquí una formación muy intensa de estrellas nuevas, pero esto es por la interacción de estas dos galaxias que están chocando, se están dando un golpe muy fuerte, ¿no? Y pues generan formaciones amorfas que no tienen ni son elípticas ni espirales y se conocen como irregulares, ¿no? La siguiente. Y bueno, esto nada más es una animación rápida. Las galaxias no están, digamos, distribuidas aleatoriamente en el universo. De hecho, hay regiones del universo que hay muchas más galaxias que en otras regiones. Eso se conoce también como una distribución de gran escala del universo. Y las regiones donde están más acumuladas en mayor número las galaxias se conoce como las galaxias en cúmulos de galaxias, ¿no? Creo que estamos a punto. ¿Le puedes dar clic? Ahí está. Entonces se van aglutinando y entonces pues son estructuras gigantes. Y los cúmulos de galaxias o los supercúmulos de galaxias, de hecho, son las estructuras más grandes que existen en el universo y son estructuras que están formadas de galaxias. Entonces se van formando, de hecho aquí se ve esto cúmulo. Aquí tenemos varias galaxias que están cayendo y todas estas van a estar gravitacionalmente unidas en ese sistema, ¿no? Entonces se van aglutinando acá y estas se van generando y se van colapsando hasta formar sistemas autogravitantes. Un sistema autogravitante, lo que les digo, es aquel que está rotando alrededor de otro objeto, pero no va a caer encima del objeto porque tiene una velocidad dada. Hasta que se disipe esta energía es cuando va a caer sobre el objeto, ¿no? A ver, entonces, la siguiente. Y bueno, ya nada más para terminar en esta sección, pues tenemos toda esta clasificación: galaxias elípticas, galaxias espirales, galaxias con barra, lenticulares y irregulares, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es la secuencia de Hubble, el mismo Hubble que hizo la expansión que vio cómo las galaxias se expandían y determinó también la distancia de Andrómeda, pues hizo una clasificación. La siguiente.
que es la clasificación de cómo vas poniendo las galaxias elípticas y espirales a diferentes tipos, ¿no? Esto se conoce como la secuencia de Hubble, en el que primero están las galaxias elípticas, y luego están las lenticulares, y luego las espirales. Las espirales van abriendo sus brazos, y hay dos tipos, con barra o sin barra, y al final ya son las irregulares, ¿no? ¿La siguiente? Ok, esta es la siguiente. De aquí, pues lo que les decía, existen dos tipos. La siguiente, hay otra imagen. Ahí está. Existen los dos tipos. Es importante también. Recuerden que les decía, las galaxias espirales tienen estrellas jóvenes, ¿no? Y tienen colores azules. Entonces, generalmente están en esta parte, digamos, esta es una secuencia, esto es un diagrama. Esto es qué tan masivas son, o sea, qué tan pesadas son las galaxias. Y esto de aquí nos dice es cuántas estrellas están naciendo para cada una de las galaxias, ¿no? Y entonces nos damos cuenta en este diagrama que existen dos tipos de galaxias o dos tipos de poblaciones. Unas que son muy azules, con estrellas jóvenes, bebés naciendo, y otras que son rojas, con estrellas muy envejecidas y ya no están produciendo nuevas estrellas, ¿no? Y entonces la pregunta de los astrónomos es, ¿qué es lo que hace que las galaxias pasen de estrellas, de galaxias que están siendo azules, produciendo nuevas estrellas, a galaxias que son rojas, elípticas, que ya no están formando estrellas, ¿no? ¿Qué sucede dentro de estas galaxias? ¿Qué es lo que le está impidiendo que formen nuevos objetos o nuevas estrellas? Entonces, la siguiente. Bueno, esto es simplemente también para una introducción. Cada uno de esos objetos o cada una de esas estrellas emiten en un espectro electromagnético. La siguiente, por favor. Y dependiendo de cada una de las clasificaciones, por ejemplo, las elípticas y las espirales, pues su espectro es cómo emite la energía a lo largo de cada uno de los colores. Se den cuenta que en los colores rojos las elípticas emiten mucho en el rojo y las espirales tienden a emitir, este es el espectro de las espirales, un poco más hacia el azul. Entonces estas son más azules, estas son más rojas, ¿no? La siguiente. Ahora, voy a introducir acerca de los agujeros negros. La siguiente. Ven este objeto, ¿no? Este objeto es muy bonito, de hecho esta es la nebulosa del Bell. Se encuentra cerca de la constelación del Cisne. Esta fotografía, de hecho, es bastante grande si la comparas con la Luna. La Luna más o menos mide ese tamaño, para darse una idea. Nuestro ojo no es capaz de ver estos objetos, digamos, con la luz a simple vista aquí en la ciudad, pero si nos fuéramos a un lugar muy, muy, muy oscuro, podríamos verlo. Este objeto es una nebulosa muy grande, pero tiene una forma muy interesante. ¿Qué forma le ven? Le forman una forma circular, ¿no? Es como una burbuja, de hecho. De hecho, esto es la semilla, digamos, no, es el residual de una explosión de supernova. ¿Qué es una explosión de supernova? Es cuando una estrella muere y explota, genera una gran explosión y emite un montón de material hacia el medio interestelar. Y este material es este gas que estamos viendo. Se genera en una onda de choque. La siguiente, por favor. Pero algo muy interesante es de que, según la teoría de evolución estelar, cuando tenemos el gas que les había dicho, y este gas colapsa, prendes las emisiones nucleares y generas estrellas nuevas. Y luego esas estrellas pueden ir evolucionando y dependiendo de su cantidad de masa inicial, pueden terminar, por ejemplo, cada vez en fases van creando elementos más y más y más pesados, hasta el punto en el que llegan a una inestabilidad termonuclear por la fusión de sus elementos, y entonces, dependiendo de su cantidad de masa, terminan prácticamente regurgitando todo su material hacia el exterior, o sea, todas sus capas las expulsan hacia el medio interestelar, lo cual crean lo que se llama una nebulosa planetaria, y nada más dejan el núcleo de la estrella supercaliente, se conoce como las enanas blancas. Pero si el objeto es muy masivo y cumple con ciertas características, puede explotar en esa inestabilidad termonuclear y el resto de su material se va a colapsar.
porque ya en una estrella, digamos, tienes dos fuerzas. La fuerza de la radiación que está expulsando por las reacciones termonucleares y la fuerza de su propio peso. Cuando estas están en un balance perfecto, se mantienen de un tamaño estable. Pero ¿qué pasa cuando paras sus reacciones termonucleares? Paras la energía que estás generando. Entonces rompes este balance y por su propio peso se va a caer. Ya no va a existir una energía que impida que su peso, mantener su propio peso, y entonces se va a ir cayendo y se va a ir cayendo y se va a ir cayendo. Entonces va a reducir de tamaño y entonces va a incrementar de densidad y así sucesivamente hasta el punto en el que va a ser tan densa que la luz ya no va a poder escapar de su campo gravitacional y se conocen como agujeros negros o estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones es cuando la masa no fue suficiente como para generar un agujero negro, pero cuando es suficiente se generan agujeros negros. Estos son agujeros negros estelares. Y entonces en esa imagen bonita de esa nebulosa se cree que en el centro existe un agujero negro. La siguiente. Entonces, estos son los agujeros negros, ¿no? Son objetos en el espacio en el cual son tan densos, son tan pesados, que digamos la luz, o cualquier emisión de luz que pudiera existir en su superficie, no puede escapar. Recuerden aquí, por ejemplo, en el planeta Tierra, queremos llegar al espacio, requerimos un cohete, pero este cohete tiene que tener una cierta velocidad. Esta velocidad se conoce como velocidad de escape. Si vas más rápido que esta velocidad, puedes escapar de la gravedad de la Tierra y salir al espacio. Si vas más lento que esta velocidad, entonces vas a tarde o temprano a regresar como si fuera una piedra, como si la lanzaras y regresa la piedra, ¿no? ¿Qué pasaría si la velocidad de escape es más grande que la velocidad de la luz? Recuerden que en la física ningún objeto puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero tu velocidad de escape es más grande que la velocidad de la luz, entonces no puedes escapar del objeto. Y es lo que está sucediendo en estos objetos negros. La luz no puede escapar y entonces todo lo que entra físicamente ya no puede salir. Entonces la siguiente. Entonces esta es una representación artística de lo que es la deformación del campo gravitatorio. Tú tienes en este punto una singularidad, que es el campo gravitatorio está tan deformado en esta parte, que lo que les decía, si tenemos, por ejemplo, imaginemos que aquí hay una canica y la lanzas, la canica va a llegar, y si la lanzas con una cierta velocidad, pues se puede escapar. Y si no la lanzas con la velocidad suficiente, pues nada más va a llegar y luego va a regresar. Entonces, cuando sucede el agujero negro, es que en esta deformación, la velocidad para poderla lanzar la canica es más grande que va a escapar. Entonces, la siguiente. Esta es una imagen del centro de nuestra Vía Láctea. Son varias estrellas que midieron, que estaban en la parte central de la Vía Láctea. También lo que les decía, en esas hipótesis, pues, como vimos en las simulaciones pasadas, recuerden que todo este gas iba colapsando. Entonces, en el centro de este colapso, pues hay objetos muy, muy, muy densos. ¿Y qué pasa cuando tienes objetos muy densos? Puedes crear objetos, por ejemplo, agujeros negros. Entonces esperaba que existiera un agujero negro dentro de la galaxia, en ese momento cuando se tomaron las observaciones. Entonces se tomaron, estas son fotografías de hecho, se tomaron fotografías a lo largo de 20 años del centro de la Vía Láctea. A ver, la siguiente. Y lo que se encontró fue esto. Parecen como amibas, pero realmente son estrellas, son fotografías del centro de la Vía Láctea. Cada una son estrellas y se tomaron a lo largo de 20 años. Y se vieron que estaban moviendo, estaban como que gravitando alrededor de un objeto que no vemos. Y un sistema que estaba ahí, pero que no podemos ver, pero que hace que todas las estrellas alrededor estén rotando. La siguiente. Con estos entonces se trazó lo que serían las órbitas de estas estrellas. Y se determinó que existía un agujero negro supermasivo dentro de la Vía Láctea que hacía que las estrellas alrededor de estos estuvieran rotando, pero que no veíamos nada, o sea, veíamos que estaban rotando alrededor de algo que no veíamos, a un objeto oscuro.
Y a partir de esas observaciones, entonces fue la primera demostración de la existencia visual, de formas indirectas, de la existencia de estos objetos supermasivos. La siguiente. Entonces, tenemos dos objetos, o dos tipos de agujeros negros. Los agujeros negros estelares, que tienen masas de alrededor de 10 a 20 soles, como en nuestro Sol, que nacen, se van creando a partir de la evolución misma de las estrellas. Y tenemos agujeros negros supermasivos, que contienen miles de veces, millones de veces la masa de nuestro Sol, y esos objetos se formaron a partir del colapso del gas a etapas muy tempranas de la formación del universo, y que fueron creciendo cada vez más y más y más, y están en las semillas o están en los centros de todas las galaxias que observamos. La siguiente. En este caso, entonces, también quiero introducirles un tipo de galaxia especial. Son galaxias que tienen algún núcleo activo. La siguiente. Entonces, ¿qué son los núcleos activos de galaxias? Se ha visto, por ejemplo, en las galaxias que existen, por ejemplo, esta es una galaxia normal, ¿no? Y esta es otra galaxia, pero tenía como que una propiedad, digamos, algo diferente, como que tenía aquí un núcleo muy intenso en la parte interna, ¿no? Y luego cuando veíamos en otras longitudes de onda, veíamos que resaltaba la intensidad o la energía que se emitía en la parte central. La siguiente. De hecho, esta es una ilustración. Lo que tenemos es lo que está sucediendo en la parte interna. Si nosotros tenemos aquí un agujero negro, tenemos entonces, pues es un centro, digamos que es un objeto muy denso, ¿no? Cuando tienes un objeto muy denso, tienes material o gas, y este gas, si está muy cercano, va a caer, pero no va a caer de forma directa, no va a caer en todas las direcciones, sino va a tender a conservar, digamos, lo que se conoce como el momento angular. Y cuando va conservando el momento angular, empieza a caer en forma de disco. Es como si tú tuvieras una tina y le quitas el tapón, ven que empieza a rotar. Eso es por conservación del momento angular. Es una distribución análoga, ¿no? Entonces, el material al caer empieza a rotar y empieza a generar lo que se conoce como un disco. Y luego, a partir de aquí, este gas, parte de este gas, empieza a caer al centro y empieza a ser acelerado, a ser tragado por el agujero negro, y esta aceleración empieza a emitir energía. Y entonces esta energía, o sea, todavía no ha caído al agujero negro, o sea, está rotando y está cayendo, pero emite tanta energía que puede ser canalizada en forma de chorros de energía o chorros de partículas en esta dirección. ¿Por qué? Porque si aquí estás rotando este objeto, entonces vas a tener un momento y entonces puedes, digamos, bueno, existen varias también hipótesis, puedes colimar, digamos, puedes direccionar hacia la dirección en la cual puedes tú emitir estas partículas. Ahora, recuerden, estas partículas todavía no han caído al agujero negro y por lo tanto la luz de esta radiación puede escapar. Y entonces empiezas a emitir radiación en forma direccionada en la dirección en la cual está cayendo, en este sentido. Entonces estaría saliendo en esta dirección. Y entonces son, digamos, a ciertas bandas pueden ser muy luminosos, pero no es de que el agujero negro sea luminoso, sino es el material que está cayendo, que es acelerado, emite radiación y lo podemos ver. Ya una vez que cae entre el agujero negro ya no puede salir, ¿no? Entonces, la siguiente. Aquí nada más también quería explorar de que existe una región más interna que se conoce como el horizonte de sucesos o el límite de eventos, en el que una vez cruzando este límite ya no puedes salir. No es exactamente la superficie del agujero negro, sino es una distancia a la cual ya la gravedad misma del agujero negro va a impedir que tú salgas, ¿no? O sea, la velocidad de escape ya va a ser igual o mayor que la luz. No es exactamente la superficie o el radio del agujero negro, pero sí es el punto límite en el cual ya una vez pasando esto, ya no puedes escapar, ¿no? A ver, la siguiente. Y bueno, como les decía, también emiten esta energía, y esa energía se puede ver en forma como de chorros.
Y estos chorros pueden ser tan veloces como igual a la velocidad de la luz. Se conoce como chorros relativistas porque estás emitiendo una gran cantidad de partículas energéticas a velocidades cercanas a la luz. Recuerden también de nuevo, esto es material acelerado que está cayendo el agujero negro, pero que todavía no ha pasado este límite y por lo tanto todavía puede escapar. La siguiente. Estos son algunos ejemplos también de algunas galaxias observadas y se ve cómo está generando este chorro de partículas aceleradas, ¿no? La siguiente. Y bueno, todos esos agujeros negros, digamos, este es el horizonte de eventos, no es el agujero negro como tal, pero sí es el horizonte de eventos. Ese es el material que está cayendo y está siendo acelerado y emite el chorro de partículas energéticas que se encuentra en el centro, digamos, de todo lo que es el material alrededor del agujero negro, que se encuentran a su vez en los centros de las galaxias. Entonces, aquí es algo interesante. Estos agujeros negros son fuentes que están emitiendo un chorro de partículas energetizadas, o sea, están retribuyendo energía de nuevo hacia la galaxia. Y es una energía muy intensa que puede entonces afectar a la galaxia como tal. La siguiente. Bueno, la siguiente. Aquí son algunos ejemplos de algunos tipos de galaxias con núcleo activo. Y nos estamos viendo de que, por ejemplo, algunas galaxias que tienen, digamos, las luminosidades muy intensas, que son, por ejemplo, los cuasares, tienen galaxias, las galaxias que las albergan, bueno, son de diferentes tipos de morfología. Pero en general están dominadas por galaxias elípticas. Recuerden que en las galaxias elípticas les había dicho que son galaxias rojas que ya no están formando estrellas, mientras que las otras son galaxias espirales, en tendencia son galaxias espirales, pero no son tan luminosas, digamos. Bueno, no tan luminosas como los cuasares. La siguiente. Y bueno, existe toda una clasificación de galaxias con núcleo activo. Ahorita nada más lo que quería decirles es que pueden emitir tanto en el radio, pueden emitir en el óptico, pueden emitir en el infrarrojo o en el óptico, pueden emitir en una gran cantidad de longitudes de onda, ¿no? Y los podemos detectar en cada una de estas. Los podemos detectar en rayos X, pero no necesariamente si los detectamos en rayos X los podamos detectar en el óptico o en el visible, en el que nosotros podemos ver, en la longitud de onda que nosotros podemos ver. Por eso es importante estudiarlos a lo largo de todo lo que es el espectro electromagnético. La siguiente. Y bueno, a ver, la siguiente, voy a hablar acerca de los cuasares, que son los objetos más intensos de estos sistemas. Por ejemplo, este es un ejemplo. Esta es Centauro A. Si se fijan bien, es una galaxia, se puede clasificar como elíptica, con un disco de acá, una galaxia lenticular. Pero si las observamos en diferentes longitudes de onda, de hecho aquí tenemos tres diferentes longitudes de onda: rayos X, óptico e infrarrojo. El óptico es esta galaxia que está un poco tenue, pero alrededor de este es el tamaño total de la galaxia. Y se puede ver, por ejemplo, una región de polvo que está en la parte central, ¿no? El infrarrojo es esta parte que está emitiendo en esta región de acá. Y lo interesante aquí son los rayos X. Los rayos X se puede ver la región del jet o la región del chorro de partículas altamente energéticas que está saliendo del centro de la galaxia. Es este chorro, y aquí también. Y se ve que está generando una burbuja de gas. O sea, este chorro al chocar con el medio que está alrededor genera una burbuja y lo está expandiendo, lo está sacando, digamos, de la galaxia. Entonces está revolviendo el gas que tiene. Y recuerden lo que les había dicho de la formación estelar: si calientas el gas, mata las estrellas, y entonces ya no podría estar matando, digamos, su proceso de formación estelar de esta galaxia. La siguiente. Aquí son diferentes clasificaciones. La que está, por ejemplo, con lo que les decía, con núcleo activo, pues es más intenso. La siguiente. Los cuasares, por ejemplo, tienen el nombre de... Este es un cuasar, de hecho, parece una estrella. De hecho, el nombre viene de ahí. Quasi-stellar object o casi estrella. Esta es una estrella en nuestra galaxia. Estos objetos este objeto de aquí realmente es una galaxia como esta, muy alejada de nosotros, pero que tiene un núcleo con un proceso de un núcleo activo muy intenso,
que produce una gran cantidad de luz, tal así que aunque esté muy lejos, lo vemos como si fuera una estrella y completamente eclipsa a la galaxia y solamente vemos la luz que está emitiendo en la parte central. La siguiente. Entonces, recapitulando también las partes, recuerden, tenemos el agujero negro supermasivo, tenemos el disco del material que está cayendo. Este disco, al caer, es acelerado y emite, digamos, radiación. Esa radiación puede ir en esta dirección, pero aparte tenemos otras regiones, como por ejemplo gas, que está también rotando, o polvo, que también está corrotando con el sistema. Este polvo genera una especie de anillos más externos, y entonces va a emitir radiación en diferentes longitudes de onda y con diferentes propiedades, que nosotros podemos identificar en su luz o en su espectro. La siguiente. Lo interesante también es de que a medida de cómo va cayendo material, el flujo de estas galaxias puede ir variando a lo largo del tiempo. Este es un seguimiento de la misma galaxia y se ve cómo va cambiando, digamos, el flujo total de la galaxia a medida que pasa el tiempo, y eso es porque están activos, se están formando, está cayendo, está siendo acelerado y está emitiendo radiación, pero esta radiación no está siendo constante todo el tiempo. Puede ser que solamente se le haya caído algo en ese momento y se haya perdido y se haya encendido la intensidad y luego haya bajado porque ya dejó de caer, y luego le vuelva a caer y vuelva a subir, y entonces pueden variar en luz. Entonces son objetos muy variables también. La siguiente. Y esto es lo que les decía, esto es, digamos, cómo emite la radiación a lo largo de cada uno de los colores. Lo interesante aquí es cómo esta galaxia en un momento estaba pues apagada, se veía que emitía poco, y de repente se encendió y subió toda su luminosidad y cambió de hecho cómo va cambiando los colores, ¿no? Y eso es porque le va cayendo material y empieza a emitir, ¿no? La siguiente. Ahora sí, las observaciones. La siguiente. Bueno, como hasta que ha dicho, todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su parte interna. La siguiente. Todo el mundo conoce esta fotografía. La fotografía del agujero negro, la primera fotografía de un agujero negro tomada por el telescopio Event Horizon Telescope, ¿no? Esta fotografía es del agujero negro supermasivo de 1987, de hecho aquí se ve una imagen. Esta está en el centro de esto, que de hecho es un núcleo activo, está emitiendo sus jets, aquí se ven lo que les decía, que de hecho se encuentra en el centro de esta galaxia elíptica. Aquí se ven los jets y este objeto está muy en el centro, ¿no? La siguiente. Y también se tomó la imagen del núcleo del agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. La siguiente. Eso se tomó usando lo que es el telescopio de horizonte de eventos. Para esto se usaron múltiples telescopios a lo largo de todo el planeta, ¿no? Cada telescopio apuntó hacia el mismo objeto. En este caso son telescopios que están midiendo en la radiación milimétrica. La radiación milimétrica es aquella, por ejemplo, en la cual se transmiten algunas ondas celulares, por ejemplo, las antenas celulares o las 5G, por ejemplo, transmiten esa longitud de onda. Pero esos telescopios son especiales, son extremadamente sensibles. De hecho, este de aquí, se encuentra en México. Se encuentra, de hecho, en el pico, cerca del pico de Orizaba, que es también parte del consorcio del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que participó en este consorcio, que de hecho forma este punto, y apuntaron hacia el telescopio. Entonces también es importante, México participó en la toma de la fotografía del agujero negro. ¿Cuál es la ventaja de observar con múltiples telescopios al mismo tiempo? Bueno, se puede hacer, un telescopio generalmente tiene un tamaño, ese es el tamaño del telescopio, y entonces, mientras más grande sea el telescopio, mejor puedes resolver el objeto. Entonces, para poder resolver un objeto del tamaño de un agujero negro que se encuentra en otra galaxia, pues requieres un telescopio que sea del tamaño del planeta Tierra. Pero eso tecnológicamente no es posible, no puedes construir un telescopio de ese tamaño. Pero existe una propiedad que se llama interferometría, en el cual tú puedes generar un arreglo de telescopios, y mientras más alejados estén los telescopios, el tamaño de la antena
sintética o la antena sintética que vas a poder recrear a partir de esta técnica de interferometría. Entonces lo que hicieron es que pusieron múltiples telescopios lo más alejado posible, desde el Polo Sur hasta Groenlandia y desde Hawái hasta Francia, para juntar toda esta información y poder generar una antena sintética que sea del tamaño del planeta Tierra. Y con esta antena pudieron ver y resolver el agujero negro. Entonces, la siguiente. Entonces, de nuevo, con esto entonces pudieron ver que existía un agujero negro. De hecho, aquí lo que estamos viendo en esta imagen es el disco, que les decía, es este disco de polvo y de gas que está rotando alrededor del agujero negro, que visualmente se ve como que doblado, pero eso es porque la gravedad misma del agujero negro dobla la luz y entonces tiene esta forma medio rara. La siguiente. Ahora, de nuevo, ¿por qué es importante? ¿Por qué nos interesa a nosotros los astrónomos saber esto? Si vemos esta correlación, nos dice, mientras más pesada es la galaxia, más pesado es el agujero negro. Pero recuerden también de todas las otras láminas que les había dicho, el agujero negro es un objeto que al caerle material emite radiación, calienta el gas, y entonces este gas puede interferir con la evolución misma de la galaxia y puede determinar si el gas en el futuro. Y entonces esto va a depender de cómo va a acabar la galaxia en un futuro. Si va a terminar en una galaxia azul o va a terminar en una galaxia roja. Y todo esto entonces es una pieza clave que nos indica cómo las galaxias evolucionaron en el pasado y cómo formaron las galaxias que vemos hoy en día. Entonces, la evolución de los agujeros negros supermasivos que están en los centros de las galaxias están ligados intrínsecamente con la vida misma de la galaxia. No se pueden desacoplar. Cada una es importante y cada una depende de la otra. La siguiente. Entonces, tenemos un agujero negro supermasivo dentro de las galaxias y esta va a depender, bueno, la hipótesis es de que esta va a generar, digamos, el futuro, va a determinar el futuro de la galaxia, ¿no? La siguiente. Esta es una simulación en el que se ve cómo aquí tenemos estrellas, el color de las estrellas, aquí tenemos la temperatura del gas, aquí es, digamos, la presión del gas, esto es, digamos, qué tantos metales, qué tantos elementos tenemos. Recuerden que las estrellas van procesando el material y van generando elementos más pesados. Entonces, ¿cuántos elementos pesados estamos formando? Aquí tenemos la velocidad del gas. Esto es qué tan frío está el gas. Y esta me interesa también, esta es la densidad, ¿no? Lo interesante es que en esta simulación, ¿cómo se ven? Están formando las estructuras, pero se ve como que empiezan a formar como que burbujitas. De hecho, aquí se ve una burbuja, mira. Aquí están sacando el gas y empiezan a generar como ondas dentro del mismo gas. Y esto es, recuerden, el agujero negro al activarse emite estos chorros de alta energía que chocan con el gas que está alrededor y lo van sacando como si fuera una manguera. Y entonces aquí se ve esta manguerita. Y entonces esta manguerita cambia la temperatura y cambia la densidad y entonces mata la formación estelar de los objetos. Entonces esta es una simulación de cómo se van interactuando, digamos, la activación del agujero negro con respecto a la evolución de la galaxia. La siguiente. Entonces, regresando a la astronomía de Boga, la siguiente, con las mismas infraestructuras, les quería introducir lo que es el Sloan Digital Sky Survey. La siguiente. El Sloan Digital Sky Survey es un telescopio chiquito, de hecho, en los estándares actuales. Este mide 2.5 metros de diámetro. Podría caber dentro de este recinto. Que en el Sloan 4, por ejemplo, y en el Sloan 2, o sea, ha estado operando desde el 2000 y ha observado una gran cantidad de estrellas, una gran cantidad de espectros. En este caso el espectro es la luz, cómo se va distribuyendo la luz a lo largo de la longitud de onda. Pero lo importante es que ahora se va a caracterizar en cazar los agujeros negros, ¿no? Entonces este es el espectro, y este es el espectro que, por ejemplo, de un cuasar.
y se observa cómo va distribuyéndose su luz a lo largo de la longitud de onda. Y esto es lo que observa el Sloan. Observa los espectros y caracteriza muy bien los espectros. Este es de un espectro de un quasar. Este es el espectro de una enana blanca. Recuerden, la enana blanca era el núcleo que quedó de las estrellas de baja masa a lo largo de su evolución. La siguiente. Y aquí es un ejemplo. Esto es, digamos, la gráfica del espectro, y esto es como nuestro ojo lo vería, ¿no? O sea, realmente son cómo se distribuyen los colores a lo largo del espectro electromagnético y la intensidad de estos colores, porque no en todos lados son tan intensos. Por ejemplo, aquí, en esta línea, pues vemos que es muy intenso en este color, y en esta parte de acá también se ve que es muy intenso, pero en esta región de aquí, por ejemplo, no es tan intenso y baja, ¿no? Entonces, esto es lo que se usa para medir la luz. La siguiente. Entonces, en este caso es una parte instrumental, tenemos un prisma, y el prisma pues rompe, digamos, dispersa la luz en todos sus colores y podemos medirlo, ¿no? Más complicado, podemos meter este prisma en este instrumento y eso se conoce como un espectrógrafo. La ventaja de este espectrógrafo es el instrumento que los astrónomos usamos para poder entonces medir y caracterizar con una precisión determinada esta luz, ¿no? La luz de los objetos y la luz de las galaxias, y se mide de forma sistemática. La siguiente. La siguiente. Aquí estoy yo, estoy en el telescopio del Sloan. Este instrumento, este espectrógrafo, se encuentra en la base, digamos, se monta en la base del telescopio. Todo esto es el telescopio, y la luz viene, se canaliza en el telescopio y se mete a partir de una serie de fibras. Las fibras ópticas son, bueno, vamos a ver qué son, bueno, un ejemplo de estas fibras ópticas, las mandan hacia el espectrógrafo, que es este, y de ahí hay dos cámaras, hay una cámara que se encuentra aquí y otra cámara que se encuentra acá, que toman, digamos, fotografía de esos objetos, y ya luego se produce y se reducen estos datos para obtener las gráficas que habíamos visto. La siguiente. A ver, la siguiente, esta es la imagen del telescopio. Ahora, la fibra óptica, lo que le decía, prácticamente es un tubo de luz en el que tú puedes canalizar la luz entre la luz de un lado y puede salir del otro. De hecho, se debe porque la parte interna es reflectiva y va reflejando la luz y la puedes ir direccionando. Entonces, la siguiente. Y el Sloan usa esta característica. De hecho, esta es la fibra óptica del Sloan, que se mete, digamos, en este robotito. Y este robotito es interesante, porque este robotito es un brazo que se puede mover y se puede posicionar en cualquier parte del cielo. Entonces, se puede reconfigurar en tiempo real y moverse de un objeto a otro y tomar datos. La siguiente. Este es un ejemplo de cómo funcionan los robots. Se van moviendo, y entonces a lo largo que se van moviendo, la fibra la puede posicionar en cualquier posición, y se puede centrar en cada una de las galaxias. Y hay cientos de fibras. La siguiente. Esta es una imagen del robot. Aquí se ve. De hecho, esto gira. Este es el brazo, va girando, y puedes entonces posicionar la fibra a la posición que uno desee, ¿no? La siguiente. Esa es la disposición de todas las fibras. Todas son aproximadamente 500 fibras en total, que se encuentran en la base del telescopio. Esto se inserta dentro del telescopio, está en la base. La luz viene, se capta de acá, y todas estas fibras salen por esta región y se meten en el espectrógrafo que está de este lado. La siguiente. Y con esto se plantea mapear todo lo que es la esfera celeste. Hay dos telescopios, uno en el norte, que es en el Apache Point Telescope en Nuevo México, y el otro en el telescopio de La Silla en Chile, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y con esto se van a observar más de 5 millones de objetos en toda la esfera celeste. La siguiente. Y con esto se puede medir, digamos, el objeto y ver cómo va variando a lo largo del tiempo su espectro. La siguiente. Entonces, regresando a la idea, ¿por qué es importante ver
la evolución de los objetos, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es una imagen, tenemos el agujero negro que está rotando, está fluctuando, tenemos material que va cayendo al centro de la galaxia, cae en el agujero negro, emite los chorros, y fíjense cómo va variando temporalmente el espectro, ¿no? A medida de cómo se va activando el agujero negro, ¿no? Ahora, con el Sloan, tenemos el instrumento para poder medir y cuantificar esta variación espectral. Pero lo interesante es que esta variación espectral nos va a indicar no solamente qué tan potente es el objeto, sino también el tamaño y la masa del agujero negro. Entonces es una medida para poder mapear las masas y medir las masas de los agujeros negros de forma directa de casi todas las galaxias que nosotros tengamos al alcance y que podamos observar con el telescopio. Entonces podemos generar investigar cómo estos objetos o cómo las masas de estos agujeros negros afectan las galaxias en las cuales residen. Siguiente. A ver, la siguiente. Entonces, esta es una imagen gráfica. Tenemos el agujero negro que emite la radiación, pero esta radiación también calienta el disco. Y entonces, digamos, la radiación que pega aquí calienta el disco y emite la luz hacia acá, pero también la radiación que llega y pega en las partes más externas va a calentar también esta región y va a emitir radiación. Pero si esto fluctúa, esto va a fluctuar primero antes que esto. Entonces vamos a ver un desfase temporal en el espectro. En ciertas regiones del espectro vamos a ver que cambia primero el flujo y luego otras cambia después. Si podemos medir este desfase, podemos medir la distancia física que existe, y si conocemos la velocidad de rotación del disco, podemos entonces conocer directamente la masa del agujero negro. Por eso es muy importante medir la variación espectral a tiempo real de todos esos objetos, de cientos de miles de objetos, y esto es el proyecto, esta es la semilla de este proyecto, ¿no? A ver, la siguiente. Entonces este es un ejemplo clásico, cómo va variando la galaxia, cómo va variando el espectro a diferentes bandas. Esto es lo que les decía, esta es una región espectral y esa es otra, cómo va cambiando. Y entonces si medimos el desfase de cambio de cada uno de esos objetos, nos va a decir el tamaño dinámico de la región del agujero negro, y entonces podemos medir la masa del agujero negro de forma directa, la masa dinámica de este agujero negro. La siguiente. Y con esto entonces podemos medir las masas de agujeros negros totales en función de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también mientras más alejado es la galaxia, pues el tiempo en el que se formó esa galaxia es diferente a la nuestra, por la distancia en que la luz tardó en llegar hacia nosotros. Entonces, mientras más alejados estemos, más hacia el pasado vemos. Y podemos medir cómo ha evolucionado esta masa de agujero negro en función del tiempo. La siguiente. Y bueno, ya para terminar, nada más quería terminar con esta simulación. Se ve cómo en esta simulación hidrodinámica generaliza lo que les he estado contando, ¿no? El agujero negro se va formando, el gas se va acumulando, se va agrietando, va creando estrellas. Estas estrellas van creando estructuras tipo galaxias, y esas galaxias, bueno, estas protogalaxias se van a fusionar en galaxias, pero a su vez en sus centros van a generar agujeros negros que van a emitir radiación en la parte interna y va a expulsar el gas hacia la parte exterior y va a generar estas burbujas. Y estas burbujas van a calentar el gas y van a matar la formación estelar, y entonces van a determinar la evolución de las galaxias mismas, ¿no? Y entonces se ve como aquí se van formando estrellas, aquí se ve. Y aquí es como se ve en el visible, como lo veíamos nosotros, ¿no? Aquí se van chocando, pero en los centros de estos objetos tenemos, pues, estos agujeros negros que determinan la vida y la evolución de estas galaxias, ¿no? Y bueno, la siguiente. Bueno, esto es nada más para terminar, porque este es el telescopio que les había dicho. Antiguamente, antes de poner los robots, ponían las fibras a mano y las ponían en una especie de placas en forma de cartuchos y los insertaban en el telescopio de noche para poder generar las cadencias temporales. Ya después de esto se suplantó con un robot, con el robot que les mostré, pero antes se ponía a mano. Entonces aquí lo van quitando y lo van poniendo en la base del telescopio, y ya con esto se apunta
y se toman los objetos, mira cómo se mueve la cúpula, se abre el telescopio, y luego, bueno, ya cuando anochece, se va a ver cómo se va moviendo el telescopio, y luego van cambiando las placas a lo largo de la noche porque como son fijas, pues observan el objeto, terminan de observar, y ya luego. Después se robotizó con el robot que ahorita tiene, ya no es necesario hacer el cambio. Antes era manual, ahora ya no es manual y es mucho más rápido, ¿no? Miren, ahorita está tomando un objeto, está quieto, luego se va a cerrar, va a llegar una personita y va a cambiar la placa. Mira, ahí se cerró, llega la personita, cambia la placa, se va, apunta otro objeto y observa. Y así es como trabajaba el Sloan anteriormente. Por eso era importante ponerle el robot. Con el robot, ahora todo esto es automático. Y fíjense cómo se va abriendo, y esa es otra imagen. Se cierra, toman las placas y ya. Ok, bueno, la siguiente. Y bueno, pues muchas gracias por la atención y es hora de las preguntas. Muchas gracias, Héctor. Pues ahora vamos a hacer la sección de preguntas, respuestas, comentarios, reflexiones. Muy bien. Buenas noches. Primero que nada, felicidades por su investigación. Mi pregunta es, ¿qué determina que se enfríe o se... Ok, en el caso del gas, cuando se dice un objeto caliente, un objeto frío, puede deberse a múltiples factores, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en el caso de los agujeros negros, puedes tener una fuente, por ejemplo, puede ser una estrella, puede ser un agujero negro que esté comiendo material y esté emitiendo radiación, puede ser una explosión de supernova, o puede ser cualquier otro evento que emita radiación. Y entonces esta radiación va a llegar, va a pegar en los objetos o en el gas, y le va a agregar momento, o digamos le va a generar, va a empezar a darle velocidad. Y entonces eso se puede traducir a temperatura, y entonces se va a calentar, ¿no? También un objeto caliente es aquel que se está moviendo muy rápido, y un objeto frío es aquel que se está moviendo muy lento, y entonces dinámicamente pues va a colapsar, ¿no? Entonces, generalmente, también tienes un proceso de calentamiento y disipación. El gas, por ejemplo, el polvo, es una mezcla de gas, polvo y radiación, tu fuente ionizante, o tu fuente que está calentando, digamos, el medio. Y entonces, emite radiación, calienta, pero aparte el polvo o el gas absorbe esta radiación y luego la remite y la disipa. Entonces tienes un proceso de ganancia por la fuente y un proceso de pérdida por la disipación. Exacto. Y entonces la suma de ambos, tienes pérdida y ganancia, y entonces, dependiendo si cuánta pérdida tengas o cuánta ganancia tengas, vas a generar que se enfríe y va a llegar a un punto en el que ya va a ser frío, o vas a generar un punto en el que se va calentando. ¿Alguien más? Hola, me llamo Vanessa. Muchas gracias por tu tiempo y tu explicación. Es una duda más como cultural respecto a qué tan cierto es lo que sucede en la película Interestelar. Okay. O qué opinas más bien, justo eso quería saber. O tu reacción, pues. Muchísimas gracias. Ok. En la película Interestelar, aquí hay una imagen que me gusta poner. A ver, estaba más para acá. Hasta... Esta. Recuerden que tenemos un agujero negro en la parte central y tenemos un disco. Y este disco es del material que está rotando alrededor y luego va a caer, ¿no? Pero recuerden que también tenemos, pues este agujero es un objeto muy masivo, tan masivo que puede deformar
las trayectorias de la luz que estamos viendo, ¿no? Y entonces es como si tuviéramos como una especie de lente deforme que va a distorsionar la imagen. Entonces, este es el disco que está rotando y todo esto de acá es la imagen distorsionada del disco que está atrás del agujero negro, o sea, nuestra línea de visión, en este caso son los fotones que están viajando, que salen, por ejemplo, esta parte de acá es el disco que está atrás de la parte de abajo, que salieron, pero fueron doblados por la gravedad del agujero negro y fueron directos hacia tu ojo. Y esta parte del disco de acá es esta misma región de aquí, pero del otro lado, ¿no? Y entonces, como salió, también se deformó y llegó hacia tu ojo. Entonces genera este tipo de imagen. En el caso de Interestelar, la imagen que se vio en la película, de hecho, fue una simulación hiperrealista, de hecho, hecho por un astrónomo, Kip Thorne. Se publicó, de hecho, un artículo científico respecto a esa simulación, y es una representación realista de cómo se vería un agujero negro supermasivo. De esta simulación, ¿ven esta imagen? Si le pasáramos un blur, un filtro más o menos borroso, generaría como una imagen como de dona, y eso es lo que vimos nosotros con la fotografía del agujero negro. Entonces, realmente sí es muy realista en la parte visual de Interstellar. En la parte en la que viaja al centro del agujero negro como si fuera un agujero de gusano y que conecta universos, matemáticamente es una descripción, o sea, matemáticamente es viable, matemáticamente. En la práctica no se ha visto, digamos, eso, y lo más probable es de que cuando tú entres en un agujero negro seas convertido en energía y nunca salgas, al menos que seas disipado en otro tipo de energía, por ejemplo radiación Hawking, pero eso es otro proceso físico. Pero el punto es de que para salir de un agujero negro requieres tener un concepto que se llama, o un objeto que se llama agujero blanco, y este agujero blanco es el opuesto a un agujero negro, o sea, emite radiación y emite todo, o sea, todo lo que entra sale por ahí, pero esa es la principal contradicción. Un agujero blanco sería muy fácil de detectar y no se ha visto un agujero blanco. Y entonces, matemáticamente está bien, pero en la práctica no se ha demostrado. Y todo lo demás en la historia que viaja y que viaja al pasado, eso es la parte artística de la película. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Hola, doctor, otra vez. Yo tengo una pregunta más como social. O sea, al final, ¿qué beneficios tiene todas estas investigaciones para la humanidad? ¿A largo plazo o a corto plazo? Bueno, si recuerdan, por ejemplo, en la astronomía en la astronomía actual, ¿dónde está? Me voy para acá. Está aquí. Para poder hacer todas esas detecciones, se requiere desarrollo tecnológico. Y desarrollo tecnológico de alta gama. Se requieren detectores muy sensibles, se requieren detectores o instrumentos que puedan ser controlados a distancia, se requieren robots, por ejemplo, en el caso del SLOAN, toda esta infraestructura de tecnología que se desarrolló. Toda esta tecnología tiene aplicación práctica. Por ejemplo, los detectores que pueden observar en rayos X o en el ultravioleta pueden ser aplicables para detección de cáncer temprano. Las imágenes en el visible son las fotografías, todas las cámaras, todos nuestros celulares tienen un CCD, tienen un chip. Este chip fue diseñado en parte por los astrónomos y diseñado también en parte por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el pasado, pero tiene estas aplicaciones. Por ejemplo, el ALMA o los telescopios en el radio, desarrollo de telecomunicaciones, desarrollo de transmisión celular. Los que le decía, los celulares o la banda 5G, por ejemplo, se transmite cerca de la frecuencia del milimétrico.
Para eso se requieren generar detectores de alta gama y también transmisores que puedan observar y emitir en el milimétrico. Por lo tanto, un desarrollo de un telescopio milimétrico puede derivar también en el mejoramiento de la transmisión en 5G, a aplicaciones médicas, como les había dicho, detección de cáncer temprano, pero no solamente eso, resonancias magnéticas, detección, imágenes. Por ejemplo, todas estas simulaciones y todas estas imágenes se aplican algoritmos también de machine learning o algoritmos para poder identificar patrones en las imágenes. Estos patrones de esas imágenes son exactamente los mismos algoritmos que se pueden aplicar en una resonancia electromagnética para poder detectar un cáncer en una imagen. Por ejemplo, también desarrollo de software, desarrollo de análisis numérico, que pueden ser aplicados también en la industria y en la economía. ¿Qué más? Bueno, tecnología. ¿No? Sí, bueno, generalmente los detectores que son extremadamente muy sensibles logran captar, por ejemplo, partículas altamente energéticas. De hecho, un caso también interesante es de que cuando se hicieron las pruebas nucleares en Estados Unidos, las detecciones en Nevada, que eran ultra secretas, fueron detectadas precisamente porque en las placas fotográficas de los astrónomos estaban velando mágicamente. Entonces, sí, se pueden usar para detecciones de objetos radioactivos, para cualquier tipo de sensor. Otro ejemplo muy práctico también es, por ejemplo, en la parte milimétrica, tú requieres detectores altamente sensibles que se enfrían a temperaturas ultra bajas, a criogenia ultra baja. Esta misma tecnología tiene una aplicación práctica y es en la computación cuántica. Es exactamente el mismo principio y de hecho se usan exactamente los mismos detectores para poder medir, por ejemplo, empezar a trazar los qubits en lo que son las primeras computadoras cuánticas, por ejemplo, que se han estado desarrollando. Con esto tenemos la pregunta de Chico y damos por terminado la ronda de preguntas. Buenas noches. Iba a hacer otra pregunta, pero ahorita que mencionó lo de la radiación Hawking en ese momento, se me ocurrió, si se supone que nada puede salir de un agujero negro, ¿cómo es que algunas partículas pueden salir en forma de radiación, que es la radiación Hawking, que pueden evaporar un agujero negro, por así decirlo? Ok, eso es a rasgos muy básicos. Lo que sucede es, durante exactamente en el umbral del horizonte de eventos, tú puedes crear una partícula, ¿no? O sea, una partícula puede ser creada a partir de la coordinación de energía y vas a generar una partícula y una antipartícula, ¿no? O puedes juntar una partícula y una antipartícula en una sola y puedes generar radiación gamma, ¿no? o energía. Pueden también crear por fluctuaciones cuánticas, por partículas virtuales, ¿no? En el que de repente esta energía se puede aglutinar en una partícula y una antipartícula por corto tiempo y luego se vuelven a juntar y se destruyen y vuelven a generar energía, ¿no? Entonces la energía se colapsa, genera esta partícula y antipartícula, se colapsa y vuelve a generar energía, ¿no? Entonces se van produciendo estos fenómenos, y esos fenómenos son, digamos, muy aleatorios y pueden suceder en cualquier momento donde tengas energía y ciertas condiciones físicas. Y puede ocurrir en cualquier lado. Esos pueden ocurrir incluso dentro del horizonte de eventos. Entonces, si tienes en el horizonte de eventos y creas la partícula y la antipartícula, una partículita puede quedar un poquito más hacia afuera que otra, y entonces la que queda hacia adentro la jala y la chupa, mientras que la otra sale disparada. Entonces, es una forma de poder entonces generar por estas fluctuaciones partículas que estén saliendo del horizonte de eventos, una vez que hayan cruzado. Lo interesante es que esto sucede solamente en la mera superficie, pero son partículas que están saliendo, y si salen,
dependiendo de la masa del agujero negro, tarde o temprano se van a evaporar en algún momento. Los agujeros negros, por ejemplo, muy chiquititos, es lo que sucede. Si podríamos mágicamente colapsar todo el planeta Tierra en un agujero negro, este agujero negro desaparecería por esta radiación muy rápidamente. Mientras que un objeto estelar, no, este es muy masivo, va a tardar cientos de miles de años en evaporarse. Pero son los eventos que suceden dentro de la superficie del agujero, del horizonte de eventos. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Para quienes estuvieron haciendo preguntas. Ok, sí, que una foto. Bueno, ahorita. Para quienes estuvieron haciendo preguntas, vieron que les obsequiamos, es el calendario del Instituto de Astronomía que trae imágenes, la verdad, muy bonitas, pero además tienen realidad virtual. Entonces, échenle un ojo a la aplicación que tienen que descargar, que es gratuita, por supuesto, y van a poder ver estas imágenes. Muchas de esas las presentó Héctor, las van a poder ver en realidad virtual. Y otra cosa que trajimos es 3 telescopios, están ya aquí abajo instalados para la hora de salir puedan acercarse con los chicos. Ellos son de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y nos hicieron favor de venir desde la Facultad de Ingeniería para, ojalá se pueda ver algo, supongo que el brazo del huracán o algo así, porque la verdad es que está muy nublado, pero bueno, acérquense con ellos, conozcan cómo es un telescopio de aficionado, digamos, no es como el del Sloan, pero bueno, son telescopios con los que también se pueden observar muchísimas cosas. Y gracias, Belén, nuevamente por todas tus atenciones, por recibirnos aquí y hagamos la foto, muy bien, como dices.